Our job will be to destroy the enemy. Aquí está la vista, tienes que meterse para adentro. Tienen un botón, claro, para adentro, y del otro para adentro. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios. Hay una fuerte balacera. Donald Trump lanza la amenaza más grande que se le ha hecho a México en los últimos tiempos. Apelará a una ley galáctica, sí, no es broma, que le da poderes de eliminar a los terroristas en cualquier parte fuera de los Estados Unidos. Y con eso tendrá luz verde para descargar el poder militar y hacer justicia en suelo mexicano. El hecho de que un terrorista sea igual o más criminal que un narco, pues no importa. Son igual de sanguinarios y asesinos. El problema es el concepto gramatical de la ley. Pero ¿realmente le importa a Donald Trump enviar soldados para acabar con la violencia? Sorpresa, en México también hay litio y mucho litio. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. A través de su historia, Estados Unidos ha declarado terroristas a decenas de grupos y organizaciones, lo que ha servido para luchar contra el crimen, pero sobre todo para amenazar, someter e invadir países con el pretexto del terrorismo. Requisitos. Primero, la Oficina Antiterrorismo del Departamento de Estado pone en la mira e identifica al grupo en cuestión. Los parámetros son: cualquier grupo o gobierno que ponga en riesgo a los ciudadanos de Estados Unidos puede ser terrorismo. Segundo, el presidente o el Congreso hacen la designación. Y tercero, evocan la ley antiterrorista y se convierte en legal todo lo que hagan en el mundo. Claro, según la propia Constitución de Estados Unidos. Esta es la Ley Pública 104/132 o Ley contra el Terrorismo. De acuerdo con la ley, el presidente puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar y destruir a cualquier organización designada como terrorista, no solo dentro de Estados Unidos, sino en cualquier parte del planeta. Dice textualmente, escucha usted, el presidente debe utilizar todos los medios necesarios, incluida la acción encubierta y la fuerza militar, para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por los terroristas internacionales, incluidas las instalaciones de entrenamiento terrorista en el extranjero y los refugios seguros. Además, Estados Unidos puede usar la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, que hace cómplices a quienes hospeden a organizaciones terroristas. Esto incluye países que no hagan lo suficiente para arrestar a los terroristas en su territorio, ya sea porque no quieren o porque son débiles. Bajo esta perspectiva antiterrorista y anticrimen, Estados Unidos ha invadido y atacado Libia, Irak, Afganistán, Siria, Pakistán, África, Filipinas, Yemen. Bajo un principio muy sencillo que resumió George W. Bush para todos los presidentes. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Trump piensa en declarar terroristas a los narcos de México. But I've actually offered him to let us go in and clean it out, and he so far has rejected the offer. But at some point, something has to be done. Look, we're losing 100,000 people a year to what's happening and what's coming through on Mexico, and
They have unlimited money, the people, the cartels, because they have a lot of money because it's drug money and human trafficking money. So you are going to designate somebody's going to have to do. You're going to designate the Mexican cartels as terror groups. I am going to be designating the cartels. Absolutely. I've been working on that for the last 90 days. You know, designation is not that easy. No, you I know. have to go through a process, and we're well into that process. And wait till you see they'll attack you for doing that. I don't care. México contesta fuerte que jamás dejaría atacar a Estados Unidos. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. Intervencionismo, no. Usted lo escuchó ahí, I don't care, dijo Donald Trump, no me importa, cuando le pregunta al entrevistador si va a atacar o no a México. Hoy tenemos a dos verdaderamente grandes figurones del periodismo, del análisis internacional, maestros sin duda en periodismo, Rubén Luengas, quien admiro mucho, amigo Rubén, allá en la Ciudad de México, y como siempre, un gran promotor de la paz y la verdad en Estados Unidos, cuando estabas en Estados Unidos, querido por los estadounidenses también. Rubén, gracias por estar aquí. Y también tenemos al maestro Iñaki Gil de San Vicente, sin duda uno de los analistas más importantes y mejor informados en el planeta. Gracias, Iñaki, también un saludo muy afectuoso. Rubén, comienzo contigo. ¿Qué significa que los narcos mexicanos sean declarados terroristas? O más aún, hay mexicanos que están diciendo, sí, que vengan los soldados de Estados Unidos y que acaben con el narcotráfico. ¿Qué les dirías, Rubén, por favor? Sí, un saludo para ti, para Iñaki, para toda la audiencia. Efectivamente, Roberto, hay muchas personas acá. Tenemos los dos lados, personas que están diciendo sí, que vengan los estadounidenses para frenar ya esto que el propio Andrés Manuel López Obrador y los anteriores gobiernos no han podido frenar. Esa es una postura. Y luego también ya tenemos la otra de quienes de alguna manera están dispuestos a irse al castillo de Chapultepec. Tú sabes aquel episodio de nuestra historia donde se supone que los niños héroes ante la invasión norteamericana, ya acorralados, según nos contaron, de niños, se aventaron con la bandera nacional, los niños héroes. Bueno, tenemos ya estos dos escenarios, pero básicamente, ¿qué significa? Significa que no podemos olvidar que hay una ley patriótica que incluso he leído, lo tengo que verificar, pero que recientemente en medio de todo esto del impeachment ha sido renovada el acta patriótica que en su momento, después de los ataques del 11 de septiembre, votaron los congresistas norteamericanos sin siquiera leerla, y que es el establecimiento de una Total Information Awareness, es decir, el establecimiento de aquel espíritu de 1984 de George Orwell, de pérdida de libertades, en fin. Entonces, si hay una guerra, supuesta guerra, en contra del enemigo designado, llamado terrorismo, el hecho de que aquí se califique en el criterio de los Estados Unidos como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, significa que se le está abriendo la puerta a una posible intervención de los Estados Unidos, que incluso podría llegar a ser militar, algo que aquí en México, a la luz de la historia, no somos ajenos de esa situación. Ha generado esos dos extremos, pero también mucha preocupación, e incluso la ex embajadora de los Estados Unidos en México, recientemente la anterior embajadora, ha advertido y dicho que es una barbaridad que haga esto el señor Donald Trump. Roberta Jacobson lo acaba de decir, porque se le abre la puerta a una posible intervención militar cuando se le pegue la gana a Estados Unidos. Bien, y de hecho hay cables que se han filtrado de la inteligencia estadounidense que dicen que la invasión a Irak para llevar la paz salió peor. Entonces, bueno, ahí tenemos ese antecedente. Iñaki, el narco mexicano ha dejado durante muchos años una cifra mayor de muertos y crímenes que el terrorismo en Irak. Y esto no es nuevo, ha sido alarmante durante décadas. ¿Por qué justo ahora se preocupa a Donald Trump? Bueno, yo creo que antes de responder a esta pregunta, que es desde luego clave, hay otra cuestión previa, y es que la sociedad norteamericana es una sociedad drogada desde la cabeza hasta los pies, y sobre todo drogada en el alma y drogada en el cerebro. Este es realmente uno de los problemas de fondo que no se van a resolver por medio de cualquier
cualquier represión y menos por medio de un ataque, de una presión o de un intento de asfixia económica a México y a todos los demás países. Esta es una cuestión que refleja el nivel de pudrimiento interno de la sociedad norteamericana y el nivel ya de desmembramiento, ¿no? Podríamos extendernos largo y tendido sobre la cantidad de informes que explican la situación de emergencia médica que tiene la sociedad norteamericana en esta cuestión. Yo creo que hay que partir de aquí, porque por mucho que se intente luchar contra los cárteles, por mucho que se intente amenazar a otros pueblos, por mucho que se intente utilizar la droga como instrumento de terrorismo norteamericano contra la humanidad, el problema está dentro de los Estados Unidos. Y mientras que los Estados Unidos no resuelvan por ellos mismos pudrimiento moral y físico que tienen, y podríamos, insisto, extendernos en multitud de estudios al respecto, todo lo demás se va a ir empeorando. ¿Por qué en estos momentos Estados Unidos, una fracción de su clase dirigente, recurre a esta cuestión? Simplemente porque ven que todas las estrategias que han elaborado desde antes incluso de la llegada de Donald Trump al gobierno, desde la estrategia ya de Donald Bush de lucha contra el terrorismo, todas estas estrategias están fallando, ¿no? Han conseguido ralentizar el deterioro definitivo de la economía norteamericana, pero han hecho que la economía norteamericana sea una economía, un globo hinchado artificialmente, que está perdiendo capacidad industrial, capacidad productiva, capacidad de producción de valor, que depende del saqueo que el petrodólar y que las altas finanzas implican de las 200 y pico bases militares, etcétera, etcétera, y que no ha contenido en modo alguno el pudrimiento interno al que antes me refería, ¿no? Y luego ya en concreto, y concluyo, las pugnas internas, la necesidad que tiene la administración Trump de garantizar su victoria electoral dentro de un año, y también la situación de furia que sienten porque México ha dado apoyo a Evo Morales, está manteniendo una política internacional en modo alguno asimilada o aceptada por los Estados Unidos, y que está volviendo a la política histórica de México con Cárdenas y con toda esta gente impresionante que abrieron México a los pueblos represaliados, a los pueblos oprimidos, etcétera. Esto está haciendo que la administración Trump huya para adelante y no quiera afrontar el problema verdadero, una sociedad podrida. Bien, gracias Iñaki. A ver, Rubén, la Corporación Mundial Bacanora, con sede en Canadá, dirigida por anglos y por chinos, estima que su proyecto es uno de los depósitos de litio más grandes del mundo para 2020. Su estudio de viabilidad calcula que tendrá 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio. Producirán litio de grado de batería a un costo operativo promedio de $3.910 la tonelada, uno de los menores costos de la planta y del planeta. ¿Cómo se llama este proyecto? Sonora Lithium. ¿Dónde está? En México. Pregunta, ¿Donald Trump, si declara a los narcos como terroristas, es porque realmente está interesado con acabar con el narco y la violencia, o es porque estamos en una nueva fase de guerra, la búsqueda de las tierras raras, y casualmente México tiene litio, coltán y titanio? Bueno, pues es una pregunta muy oportuna, porque justamente no sé a cuántos kilómetros de donde se dio este asesinato de la familia, de miembros de la familia Levarón, justamente ahí en el estado de Sonora y entre Chihuahua, están estas reservas de litio, que como sabemos, pues prácticamente se le puede considerar como la gasolina del siglo XXI para los carros eléctricos, en fin, igual que en Bolivia, que el golpe de estado en Bolivia, pues huele muchísimo también al litio. Pero quisiera poner en contexto esta situación. Mira, desde hace mucho tiempo viene lo de la integración de México a una entidad llamada América del Norte. Empezamos con el acuerdo de aranceles y comercio con Miguel de la Madrid, que entramos al GATT, luego el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari, me voy a saltar un poquito para no ser tan largo, luego 2005 en Waco, en Texas, se acuerda la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, incorporando a México al criterio de seguridad de los Estados Unidos, que desde entonces hemos dicho quienes estamos en contra, nos están enganchando a su criterio de seguridad y a su guerra en contra del terrorismo. Pero entonces, ahora el hecho de que se declarara
¿no? Posible, se declara a los cárteles de la droga como grupos terroristas, evidentemente en una zona norte donde incluso hay quienes hablan de los intentos de Estados Unidos por la balcanización de México y balcanizar el país para apoderarse de los recursos naturales que tiene el norte del país. O sea, la situación es muy grave, tiene que ver con este extractivismo, tiene que ver con el neocolonialismo, lo pueden utilizar de cualquier manera, pero algo que yo quiero destacar ante la audiencia es, hoy por hoy, ni los LeBaron, ni el Estado mexicano, ni tú ni yo, sabemos verdaderamente quién le disparó a estos miembros de la familia LeBaron. No sabemos quién fue. Entonces, ¿cómo vas a declarar una guerra en contra del terrorismo? ¿Contra quién? ¿Contra quiénes? ¿Quiénes hicieron verdaderamente este crimen horrendo tal como nos los han contado? O sea, recordemos que hay muchísimas acontecimientos de bandera falsa, no lo digo que sea, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién le tiró? No se ha demostrado que haya sido un cártel. Entonces, el hecho de que se esté presionando de esta manera y que en Estados Unidos, no solamente la LeBaron se lo pidieron a Donald Trump y ahora Donald Trump lo dice, hay congresistas y les están presentando la imagen de esta familia de aspecto blanco y les están diciendo, ya ven, el señor Donald Trump tenía razón desde que dijo en su primera campaña, los mexicanos son criminales, violan, son drogadictos. O sea, entra perfectamente en una retórica que no es desde que ocurrió estos acontecimientos a la fecha, se viene fabricando desde hace mucho tiempo y evidentemente está colocando en una situación muy difícil al gobierno de López Obrador, que evidentemente, tal como dijo Iñaki, no está siguiendo los mandatos del norte sobre aspectos que tienen que ver con países de América Latina como Venezuela o Bolivia. Bien, Iñaki, como tú nos los has dicho aquí en estos programas, la economía del siglo XXI va a ser, es y está siendo el 5G y el 6G y prácticamente todo basado en la tecnología digital, y para eso se necesita el litio. Y dicen análisis del propio Estados Unidos que este proyecto de litio, el más barato del mundo y uno de los yacimientos más grandes del planeta para el 2020, está cerquita de ¿dónde crees? De Silicon Valley. Dime, ¿cuál es tu lectura? Coincido totalmente con la interpretación de Rubén, con su interpretación que hago mía, ¿no? Pero para adelantar un poquito, y por tanto al coincidir con él me ahorro, para adelantar un poquito, yo creo que Estados Unidos en este caso se va a meter verdaderamente en un berenjenal increíble. Se va a meter en una situación que se va a volver no solamente contra Estados Unidos en el propio México, no solamente contra Estados Unidos en todo el continente de nuestra América, sino en el interior propio de los Estados Unidos, ¿no? Voy a poner una referencia, ¿no? Cuando la Revolución Mexicana en 1910-1917, Estados Unidos al final mandó una tropa de persecución con el general Pershing a la cabeza para reprimir a las fuerzas revolucionarias mexicanas, ¿no? Y la respuesta de sectores de la población norteamericana, sobre todo de sectores obreros, que ha sido muy silenciada, fue una respuesta de rechazar aquella invasión, ¿no? La historia verdadera de los Estados Unidos es de una escisión interna entre sectores obreros, sectores populares, aislacionistas que no quieren ni a Donald Trump ni quieren aventuras imperialistas, y las aventuras imperialistas de estos países, ¿no? No me extrañaría nada que en esta tesitura de agresión de los Estados Unidos, agresión desbocada, volviera a despertarse aquella situación, aparte agravada por la propia crisis interna de los Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, desde luego Estados Unidos necesita cuanto antes recursos, ¿no? Por la carrera que tiene en todo el mundo, ¿no? Hagámonos una idea y concluyo con esto. En el año 2010 se publicaron dos informes en Europa, uno de los servicios secretos del ejército alemán y otro de los servicios secretos del ejército británico. Los dos coincidían por cuestión de años, pero coincidían en la década del año 2030, de que
Europa iba a ser incapaz de garantizar su independencia energética y tecnológica, ¿no? En Estados Unidos el problema es más grave, ¿no? Y en esta política hacia adelante, como ha explicado Rubén, en esta política hacia adelante se despiertan los sueños de volver a arrancar a México una parte de su territorio, como ya arrancó en 1847 la mitad del territorio mexicano, ¿no? Esto va a generar en el pueblo de México un rechazo fuerte, ¿no? Y estamos digamos, ante un nuevo paso que nos acerca a una situación de generalización de conflictos a escala mundial que puede, si aplicamos la teoría del caos, que puede terminar en un conflicto generalizado. Bien, sí, y justamente lo que se anexionaron, pues está Texas, ¿no? O Texas, el estado con mucho, con la riqueza del petróleo de Estados Unidos. Rubén, a ver, siendo realistas, si se llega a designar como terroristas a los narcos, porque dijo Donald Trump en la entrevista, ya estamos en la fase del proceso y además no le va a importar, pues no es para jugar, es para atacar, tal como lo hizo con Al-Qaeda en Yemen, porque los declararon, o en cualquier otra parte, el famoso Daesh o el ISIS, el Estado Islámico en Irak, en Siria, sin permiso de nadie atacaron, ni de la ONU, ni del gobierno de esos países. Siendo realistas, si eso pasa, ¿qué va a hacer México? Si no se detuvo Estados Unidos ante Siria o a Irak, ni ahora mismo que ahí está Rusia en Siria, y los soldados de Estados Unidos con tranquilidad se han apropiado de los yacimientos petroleros de Siria frente a las tropas de Rusia y nadie les dice nada. ¿Qué va a pasar si vemos aviones F-22 que además son invisibles empezando a bombardear posiciones que para ellos son terroristas en suelo mexicano? Pues mira, evidentemente hay que tener cierta mesura, pero no tanta como para cerrar los ojos de esta situación. Fíjate que hay analistas que incluso en estaciones de radio aquí en México han venido diciendo, no se alarmen, no estén haciendo amarillismo, porque el señor Billy O'Reilly, que entrevistó a Donald Trump, prácticamente le hizo arrancar estas palabras a Donald Trump. Yo no estoy de acuerdo. Yo más bien le creo al presidente Franklin Delano Roosevelt, quien decía que en política no hay coincidencias. Y el hecho de que no haya sido a través de la cadena Fox, donde ya no trabaja Billy O'Reilly, sino a través de su canal de YouTube, no se le quita peso, porque son millones de estadounidenses que han sido envenenados con la idea de lo que México es. Como te digo, se ha venido fabricando este escenario desde hace mucho tiempo. Y es más, mira, me apuro para comentarte algo que estoy seguro que ustedes conocen. Un libro de Caspar Weinberger, quien fuera secretario de la Defensa de los Estados Unidos, con un prólogo nada más y nada menos que de Margaret Thatcher. El libro se llama La siguiente guerra, The Next War, donde hay una serie de escenarios de invasiones estadounidenses. Pues resulta que uno de esos es México. ¿Y sabes por qué? Porque en el libro que se publicó en 1998, en el libro se dice que en México se declara estado fallido, que no se puede controlar a los cárteles de la droga, que hay un populista en el gobierno de México, que incluso escenarios de que bombardean la base militar de Santa Lucía, donde quiere hacer su próximo aeropuerto López Obrador. Si la gente lee el capítulo de México de este libro, 1998, escrito por un exsecretario de la Defensa, uno dice, oye, ya no queremos a los profetas del Antiguo Testamento, ahí tenemos a Caspar Weinberger y a Margaret Thatcher. Es el escenario justo que quieren describir en México. No pueden controlar a las drogas, en fin. Donald Trump le ha ofrecido primero ayuda a México y López Obrador dijo, no queremos ayuda, cooperación sí, intervención no. Me preguntas qué va a pasar si hubiera ganado el PRI. Estoy convencido de que ya estarían aceptando en este momento la ayuda de los Estados Unidos, entre comillas. López Obrador está entre la espada y la pared. Vamos a ver, por lo pronto respondió con firmeza, pero dejó abierta la puerta para la cooperación, pero no a la intervención. Vamos a ver qué ocurre. Bien, Iñaki, ya nos vamos. Quienes han defendido a los narcos en Estados Unidos, pues han sido instituciones como la CIA o como el Ejército de Estados Unidos también, y el opio de Afganistán. Podrían atacar
atacar, claro, primero políticamente a Donald Trump, esos no, y a su grupo, porque pues no quisieran alejarse del negocio. Es decir, Trump podría incluso vivir un golpe de estado militar pero disfrazado, o más bien terroristas o no terroristas, los narcos están conectados o comandados por Estados Unidos. Un ataque contra los narcos podría acabar en una guerra interna en Estados Unidos entre agencias y grupos de poder. Por favor, Iñaki. Bueno, eso sería ya un poco, necesitaríamos más datos sobre ese particular, ¿no? Yo creo que sí hay, desde hace un tiempo sí hay una guerra interna en los Estados Unidos. El impeachment demuestra esta guerra interna. Bueno, ya viene de antes, ¿no? Viene desde la situación con Nixon, con el impeachment contra Nixon, el Watergate, etcétera, contra Clinton. Esa guerra interna podría dar pasos a una guerra ya violenta entre fracciones, ¿no? Pero no creo que se llegara a eso. Yo pienso que los poderes, el Estado profundo, los poderes que mandan desde dentro, de una forma silenciosa, impondrían un orden interno, impondrían una situación. Tampoco necesitan recurrir a mucho, porque de hecho ya en los Estados Unidos, desde la ley patriota hasta otras muchas leyes, ya existe un severísimo y duro control democrático, o sea que están en ese sentido relativamente tranquilos. Iñaki, solo tu pronóstico: ¿declara terroristas a los narcos mexicanos, sí o no? Yo pienso que estarán tanteando, pero independientemente de si declaran terroristas o no, que puede ser, independientemente de eso, según cómo vengan las cosas, sería muy llamativo que el mayor terrorista del mundo llamase terroristas a pequeños terroristas. Gracias, gracias a los dos. Rubén, un gran abrazo. Iñaki, otro gran abrazo. Gracias, buenas noches. Pues le digo esta hipótesis: el terror, el crimen, lo sanguinario, las ganas de asesinar y de matar, el terror jamás podrá ser vencido con armas. ¿Por qué? Porque ese es un terreno de la mente, donde las ideologías y los conceptos le dan forma y explicación a los asesinatos. Sea por torcer la religión, sea por hacerla de Robin Hood, sea por desesperación de ser pobres, sea por una condición psiquiátrica, o sea por hincharse de dinero, como sea. Con armas no se puede apagar jamás esa conducta, esa sed. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que los poderosos se dieron cuenta de ello, y esto aplica para todas las potencias, no solo para Estados Unidos. Y entonces establecieron el negocio eterno de las armas. Hagamos más armas con el pretexto de defenderse o atacar, y habrá más terror. Luego entonces habrá más negocio. Buenas noches. And I learn from my mistakes and I use them, it's my right to tell you